En general, en adultez, lo que encontramos es que, si bien hay varios autores, no hay tantos como podemos encontrar de niñez o podemos encontrar de adolescencia. Un poco se debe también a que, como el adulto es el que suele ser el que escribe, ¿no? Ser autorreferencial, de como decían ustedes, ¿no? Eso de mirarse a sí mismo, pensarse a sí mismo, cuesta un poco más. Esa distancia la pueden lograr con la niñez, con la adolescencia, pero bueno, con la adultez mayor, me parece que también lo que sucede no es solamente que por ahí cueste la mirada de lo que uno vivencia en el momento, sino también lo que va a pasar a futuro, ¿no? Con la adultez mayor, está tan cargada también de connotaciones, de prejuicios, de representaciones a veces negativas, la adultez mayor, que hace que el adulto tienda a no querer, digamos, fijar su mirada en ese momento, ¿no? Como un poco defensivamente, ¿no? Respecto al propio devenir. Em, Nosotros vamos a ver en la próxima clase a Jakub, em, que es un autor argentino, un psicólogo argentino, tiene muchísima implicancia en todo lo que tiene que ver con políticas y programas hacia la adultez mayor. Actualmente no sé específicamente qué cargo está ocupando, pero está en un cargo en el PAMI. Siempre estuvo vinculado al PAMI con políticas de acción hacia la adultez mayor, asesorando a diferentes provincias, al PAMI en sí, y actualmente, hasta donde tenía información yo, estaba eh, con un cargo en el PAMI. Y nosotros de ahí vamos a tomar un poco el concepto de identidad, como lo entiende este autor, eh, y cómo es la construcción de la identidad en la adultez media y cómo es en la adultez mayor. La adultez temprana, que sería la juventud, nos va a quedar un poco ahí sin tanto para agregar, pero lo que también sucede, que esa etapa que se denominaba adultez joven o juventud en otro momento, hoy en día es una etapa que se entremezcla mucho con las características que se atribuía a la adolescencia, o se atribuye a la adolescencia, y con algunas características de lo que se plantea en la adultez media. Entonces, también no tenemos tanto para desarrollar, porque pasa a ser como una etapa con poca definición en sí misma, ¿sí? A ver, si nosotros tomamos a Erickson, vamos a encontrar que desde ese modelo, desde esa mirada, él sí ubica características específicas de la adultez joven, pero hoy en día eso también se fue como postergando. A ver, Erickson plantea una adultez joven que empezaba más o menos después de los 21 años y duraba hasta aproximadamente los 30, 30 y pico, y en donde ubicaba todas, digamos, las características de la búsqueda del sujeto hacia una noción de intimidad, de construir un vínculo con el otro en búsqueda de un proyecto familiar, un proyecto personal relacionado a la familia, al trabajo. Era la etapa digamos, de los primeros trabajos, de empezar a armar o de salir de la casa familiar para atribuir, digamos, una responsabilidad sobre digamos, sobre digamos, su vida en forma, digamos, de económica, vincular, social. Entonces, todo eso hoy en día está un poco, digamos, desfasado, se da un poco más tardíamente, pero también sucede que hay, como dijimos la otra vez, que yo les decía, depende la situación en el que está el sujeto, porque muchas veces, muchas de esas características que Erickson atribuía a la adultez joven después de los 21 años se siguen sucediendo
en algunas personas, ¿no? Siguen, como por ahí después de los 21 o 25 años, siguen proyectándose a futuro con respecto a los vínculos, con respecto a armarse una estabilidad económica, y otros se da un poco más tarde, depende mucho de la situación personal. Bueno, vamos a arrancar con adultez. Yo les puse una pequeña frasecita de Gabriel García Márquez para resumir todo este momento de la adultez, porque cuando terminemos vamos a entenderlo mejor, qué es lo que, digamos, plantea Jakub con respecto a la adultez y cómo se va viviendo, a la identidad en relación al envejecimiento. Y por eso me pareció que esta frase de Márquez era como muy clara en relación a la idea de Jakub. Bueno, dice, la vida no es lo que uno vivió, sino lo que uno recuerda y cómo la recuerda para contarla. ¿Y por qué les digo que esto va a tener mucha relación con el autor que estamos por ver? Porque basa toda su construcción, digamos, teórica y su compilación de diferentes autores desde la idea de que la identidad se construye desde una narrativa, y que esa narrativa además no está ajena al contexto, o sea, no es que solamente yo armo una narrativa de lo que fue mi vida eh, y que no tiene nada que ver con el entorno. Obviamente que cada uno va a armar su propia narrativa respecto a su vida, respecto a su historia, a su ciclo vital, a su identidad, a quién soy, pero tiene que ver también con el contexto y cómo el contexto ve esas diferentes etapas y cómo yo me voy adecuando o no a los parámetros que el contexto me plantea. Bien, bueno, nosotros el texto que tomamos es Identidad y Envejecimiento, y bueno, acá les puse como un breve resumen que plantea ese texto, que dice, bueno, toma como eje la identidad y lo desarrolla en el marco de una lectura interdisciplinaria, creo que me comí una S, interdisciplinaria, que posibilita la convergencia entre diferentes ópticas de pensamiento que indagan los procesos de análisis micro y macro social. O sea, él lo ve, digamos, a la construcción de la identidad siempre desde de lo contextual, siempre desde el marco de lo social, de cómo vamos construyendo, vuelvo a decir, esa narrativa, pero siempre teniendo en cuenta las otras variables que entran en juego a la hora de pensar la identidad y pensar la identidad en relación al envejecimiento. Entonces, plantea que abarcará el envejecimiento como un proceso de diferenciación progresiva. El envejecimiento no es solamente físico, sino tiene que ver con, vuelvo a decir, con roles, con lugares, con situaciones que van viviendo el sujeto, y podríamos decir que se da mucho antes de lo que por edades cronológicas podríamos ubicar, ¿no? Viene configurándose ya desde la adultez media esa identidad y de cómo vamos a vivenciar la vejez. Implica la reconceptualización del desarrollo, la multidireccionalidad, la multidimensionalidad y el envejecimiento como un proceso dinámico y contextual. O sea, esto como el resumen que él da en su libro para entender de qué se trata este texto. Bueno, y vamos a ir un poquito acá a identidad. Esto es lo que ustedes van a tener en la introducción, ¿sí? Va a comenzar planteando, bueno, la idea de dónde viene este término etimológicamente, cuál es su raíz, el término identidad. Entonces dice, bueno, viene del latín idem, que a su vez toma, digamos, y es tomado del latín tardío identitas, que en realidad es, digamos, identitas lo que se conforma de dos, digamos, vocablos, que sería ens, que sería ser, y entitas, que es entidad. Y acá lo que plantea es que este término, tanto idem como identitas, vuelve a poner el foco o vuelve a, o sea, o pone el acento en el ser, ¿sí? Y no tanto en lo idéntico, sino más en la idea del ser. Y bueno, y va a plantear diferentes formas en que podemos definir a la identidad, ¿no? Va a incluir algunos autores
que después a lo largo de su libro algunos los toma para poder seguir, digamos, profundizando. El primero que plantea es el de Ferrater Mora, que dice que, bueno, que identidad lo que implica y considera es que plantea como dos seres que son idénticos, que son iguales. Ahí sí está más asociado ese término a lo idéntico y no tanto al ser, y que esos dos seres no presentan ninguna diferencia, ¿no? Luego, él dice, bueno, este término lo plantea este autor, pero hay autores que consideran que esto es como muy rígido, como Meyerson, que dice, bueno, en realidad lo que tenemos que pensar es que no hay algo, digamos, si nosotros decimos que la identidad es lo idéntico, es como que un poco estamos haciendo como una, eh, una idea de que por lógica se entiende, pero él dice que en realidad hay algo más, digamos, que tiene que ver con el término digamos, que no se puede, digamos, definir a identidad solamente con la idea de idéntico. Y entonces aparece la posibilidad de empezar a pensar la identidad en relación al tiempo, digamos, a la variable del tiempo. Y lo que dice, bueno, en realidad parafrasea, digamos, Jakub respecto a esto, él toma de que justamente la identidad del sujeto, esa identidad del yo, se va a construir en el tiempo, se va a construir en un continuo, digamos, que en realidad dice Jakub, que es un continuo que en realidad es discontinuo, porque la identidad, esa idea de identidad como continuo, en realidad tuvo como múltiples situaciones en las cuales el sujeto tuvo, por así decirlo, vaivenes, como que tuvo momentos en los que pudo haber estado, o altibajos, podríamos decirlo así. Pero la idea de identidad en el tiempo se va a construir sobre una ficción, sobre una construcción propia que va a ser el sujeto de su vida, de sus formas de vivirla, de sus ideas, de sus intereses, que le va a ir dando como esa sensación de continuo, aun cuando en realidad estuvo construida a lo largo de muchos discontinuos, muchos momentos o vaivenes de la vida. No es lineal, sí. Vamos a decir, o pasiva, o estática, ¿no? Perdón, no te escuché yo. Ah, ¿Me se escuchó decías? mal. No, decía, no es lineal ni pasiva o estática, digamos, la identidad, Claro, sino no. Lo que construyendo. plantea Jakub parafrasea a otros autores, ¿no? Pero lo que plantea es que bueno, la identidad, si bien uno la entiende y la piensa como un continuo, ese continuo se creó a partir justamente sí, de esas discontinuidades que fue teniendo. Y que dice justamente que para eso utiliza a la memoria, digamos, y que la memoria en realidad todos sabemos que nosotros tenemos, la memoria es como un poco, si tomamos hasta, digamos, la concepción psicoanalítica de la memoria se constituye en función de un olvido, digamos, ¿no? O sea, nosotros recordamos y recordamos ciertas cosas de nuestra vida y otras cosas no. Y hay cosas que le damos importancia y otras cosas que no le damos importancia, de la gran cantidad de situaciones y de cosas que fuimos viviendo a lo largo de nuestra vida. Justamente digamos, esa elección que a través de la memoria hacemos de ciertas partes de nuestra vida, que le vamos dando como un nexo a una con la otra, y que va conformando, constituyendo el relato del yo, dice el texto, es lo que nos va a plantear esa idea de identidad, ¿no? Se constituye como un relato. Acá, como verán, empieza ya a incorporar esta idea del relato, de lo narrativo, de la necesidad de lo narrativo para construir esa idea de identidad. Y por último,
algo que me parece interesante que él toma de Lacan, esta idea de que la identidad se constituye con un otro, ¿no? Él dice, bueno, la mera situación de mirarnos y de constituirnos en un espejo con el otro, en ese otro digamos, que me constituye, que me diviniza, que me, digamos, constituye como sujeto y nos va a brindar además ese otro significados. Entonces, bueno, me parece esto interesante porque era un poco lo que veníamos diciendo cuando hablamos de adolescencia, de qué importante es el adulto o el otro que me muestre, digamos, y que me genere un significado a las experiencias que voy viviendo, porque eso también me va ayudando a constituir mi subjetividad. Bien. Y estoy mirando a ver si no... Y en este sentido, digamos, con estas formas de definir la identidad y cómo se va a ir conformando, él plantea en esa introducción diferentes aspectos que vamos a tener en cuenta en la identidad, ¿no? Una es la identidad como narrativa, lo que les venía diciendo, que esa idea de una narrativa, de un relato del yo, lo que me permite es poder integrar los diferentes significados que tiene el ser, el sí mismo, ese idem que planteaba el término identidad, y poder ir dándole un sentido a mi propia experiencia, ¿sí? Entonces, desde una mirada que la identidad como narrativa es lo que me va a permitir a mí que las cosas que me van pasando, las cosas que yo voy vivenciando, que voy construyendo, vayan teniendo un sentido, que vayan teniendo algún tipo de hilo conductor a lo largo del tiempo que me posibiliten interpretar y comprender mi propia experiencia vital. Y principalmente, dice Jakub, ante situaciones que puedan ser disruptivas o que puedan tener cierta discordancia, ¿no? Porque yo les decía hace un par de clases que Erickson decía que la identidad era la capacidad de mantener el sí mismo, la mismidad, a través de los avatares de la vida. La realidad es que la vida se va configurando en un montón de discordancias o de interrupciones, de disrupciones, o sea, situaciones en las cuales aparece algo que nos desestabiliza, que va en contra, o en contra, entre comillas, ¿no? Pero como que no va en la misma línea de lo que nosotros veníamos pensando que tenían que ser nuestros objetivos o nuestros intereses. Y la identidad, desde esta idea de narrativa, desde esta mirada narrativa, es lo que me permite integrar eso, de mantener algo de mi yo, de mantener esa continuidad, a pesar de que en la realidad puede ser que muchas veces no sea, como dijo David, no sea algo lineal, al contrario. Después plantea la identidad en un contexto social. Y acá me parece interesante porque esto a lo largo de los capítulos de los que vamos a ver, vamos a darnos cuenta de que la importancia del contexto social, de cómo el contexto social interpreta las vivencias, y lo que dice el autor es, bueno, cómo ese contexto tiene representaciones respecto a lo que es digamos, el envejecimiento, lo que es la vida o como el avance de la vida, ¿no? Hay ciertas representaciones, ciertas expectativas que se tienen que cumplir o que no se tienen que cumplir con respecto al envejecimiento, con respecto al crecer. Igual el autor siempre utiliza la palabra envejecimiento porque obviamente su texto es identidad y envejecimiento, tiende a hacer todo un análisis en función de lo que significa el envejecimiento en los sujetos, pero digamos, podemos hablar, digamos, de envejecimiento o de la propia vida, digamos, y del avance y del crecimiento, ¿no? Si por ahí les genera mucha ansiedad pensar que cuando uno crece envejece. Y dice que, bueno, en esta idea de la identidad, teniendo en cuenta el contexto social, lo que vamos a dar, o sea, a fijarnos es en los significados y en las transformaciones que se van dando y cómo, a ver, y los significados que socialmente se le van dando a los cambios físicos y psicológicos que vamos teniendo a lo largo de la vida. Por eso es que yo les decía
que muchas veces el envejecimiento está connotado muy negativamente, está ubicado en un lugar de aquello que no quiero acceder o aquello que trato de postergar lo más que pueda, y eso tiene que ver con justamente con el significado que el contexto le da a las propias vivencias que uno va teniendo y al devenir de los sujetos y de los cambios físicos y psicológicos que vamos teniendo. Después va a plantear que la identidad se va a dar en un marco temporal. Obviamente, esto es lo que les veníamos diciendo con esto de que el tiempo va a ser constitutivo del concepto de identidad. Que justamente lo que va a poder, junto digamos, con la herramienta de la narrativa, es poder articular todas las vivencias que vamos teniendo en una idea de tiempo, en un orden determinado, y que le va a ir dando la narrativa el sentido también, ¿no? Yo pensaba cuando veía esto, cómo a veces uno, las experiencias que va teniendo, que en algún momento cuando las va viviendo no las entiende, no las comprende, luego, con el devenir del tiempo, uno le va dando un significado a eso, ¿no? Esto de frases como, bueno, esto me permitió lograr esto otro, y que en realidad tiene que ver con la narrativa. O sea, obviamente que muchas de las experiencias anteriores nos permiten algunas vivencias actuales o algunos modos de pensar, pero es el análisis que hacemos posteriormente. Quizás en el momento la vivencia no era entendida y comprendida de esa manera, pero cuando vamos alejándonos en el tiempo la vamos integrando de otro modo. Vamos integrando esas diferentes vivencias de otra manera. Y vamos dándole un sentido distinto a nuestro crecimiento y a nuestra conformación de la identidad. Y que obviamente esa integración con la narrativa es lo que nos permite tener coherencia, ¿no? Una vivencia con cierta coherencia, que es la intención. Para esto necesitamos utilizar la memoria, necesitamos utilizar como el pensamiento y el ordenamiento del pensamiento, y poder ir encontrando como un equilibrio entre las, digamos, las diferencias que encontremos en nuestras vivencias con lo que nosotros tenemos como narrativa de nuestra identidad y las semejanzas, ¿no? Como poder incorporar tanto las diferencias como las semejanzas en nuestra narrativa. Y por último, el sentido de la identidad, que él dice que es, en realidad, el sentido de la identidad está visto como una trama. Entendía la identidad como una trama, como esta idea de trama él lo ubica como una necesidad o una búsqueda de relecturas del sí mismo, como de volver otra vez a rever y releer el sí mismo, de quién soy, qué es lo que me constituye como sujeto, como determinado sujeto y no como otro. Y eso tiene que ver con encontrar como una idea de condensación, dice el autor, de diferentes imágenes, representaciones y proyecciones que tengamos respecto a nosotros mismos y que tiene que ver con las experiencias. Entonces, cuando el autor plantea esta idea de identidad, la va a hacer siempre pensando en que estamos dentro de un contexto social, dentro de un marco temporal, dentro de una trama que se configura con esa narrativa que vamos conformando y que esa trama está asociada por la vivencia que hemos tenido individualmente los sujetos a lo largo no solo de la adultez, sino a lo largo de todo nuestro ciclo vital. Entonces, desde esa mirada de identidad es la que vamos a ver la mediana edad y la vejez, que lo vamos a ver la semana que viene, pero quería como plantearles esta introducción antes de la semana que viene para poder desde ahí ver digamos, los textos. Pero me parece, digamos, algo interesante de esto porque desde esta mirada uno puede entender que la identidad entonces del adulto, ser adulto, o qué es ser adulto, no es algo estático, no es que somos adultos y tenemos que acceder a ese modelo y ese es el único, sino que
hay algo que siempre Jacob digamos, destaca, es que ser adulto también, o la identidad en la adultez, también es algo que se construye, que es cambiante, que se construye según el momento social, histórico, político en el que estamos, que tiene mucha, digamos, relación con lo que socialmente el contexto social nos va transmitiendo, y en esto podemos incorporar lo que los medios, digamos, la publicidad, los medios nos van transmitiendo qué es lo válido y qué no, qué es lo posible en una adultez y lo que no, qué es lo esperado, las expectativas, y todo eso va repercutiendo. Quizás con la adultez mayor, o sea, con lo que podemos, digamos, ubicar como vejez, vamos a darnos un poco más de cuenta de cómo repercute mucho la mirada de lo social sobre las vivencias particulares respecto a cómo interpretamos la vejez. Pero ya eso pasa en la mediana edad, ¿no? Cómo se vivencia, a ver, tanto la posibilidad del crecimiento del cuerpo y del envejecimiento en cuanto a esto de decir, bueno, el cuerpo ya no es igual que antes, ya no es igual que cuando era joven, que no tenemos como a nivel corporal los achaques que uno dice, a nivel de la sexualidad, que muchas veces la sexualidad está puesta como, bueno, en la adultez, la sexualidad la tratamos de mantener como en los mismos parámetros de la adultez joven. ¿Por qué? Porque, bueno, hay como todo un estereotipo de que hay que mantener de alguna manera la idea de una sexualidad igual que en otros momentos o en momentos más jóvenes. Entonces hay un montón de cuestiones sociales que van llevándonos a interpretar nuestras propias vivencias, ¿sí? Y a ubicarlas como algo positivo, como algo negativo, a ponerlas como algo a destacar en nuestra conformación de nuestra identidad o como algo que tengo que ocultar y que tengo que tratar de cambiarlo. Entonces, me parece que desde este lugar está bueno para pensarlo, porque nosotros veníamos hablando de identidad en la adolescencia como si era el único momento en donde se puede pensar la identidad y que es ahí en donde se conforma, y en realidad este autor lo que dice es, la identidad se va a seguir construyendo, se construye en la adultez, estamos muy afectados también lo que pasa en nuestro contexto con respecto a lo que es ser adulto, y es interesante pensarlo desde ese lugar. Bueno, a ver, de acá ya avanzo a esto, que es lo de la semana que viene. Pero me voy a ir un poquito para atrás, me voy a ir un poquito para atrás, y me voy a ir a mostrarles algo del ciclo vital de Erickson que seguramente ustedes no lo tienen, o sea, lo tienen en lectura complementaria, pero lo planteo porque el modelo de Erickson, si bien algunos autores pueden decir que está un poco en desuso porque tiene mucho tiempo ya, de todas maneras nos permite poder tener como un parámetro de comparación. Y Erickson, cuando planteaba la adultez, la dividía en tres: una adultez joven, en donde la intimidad versus aislamiento era como el foco, el eje en donde hacía hincapié. Esa intimidad versus aislamiento era entendida como, bueno, vuelvo a decir, como un momento de proyección, de buscar el vínculo con el otro. Era una etapa en donde, decía Erickson, que se daba la verdadera genitalidad, entendida como la búsqueda de un otro para mantener un orgasmo en común, la idea de una procreación, que no era lo que él decía que sucedía en la adolescencia. La adultez media él la ubica como la generatividad versus estancamiento, una idea de generatividad que busque de generar cosas en sentido de poder contribuir y sentir que hay algo que voy dejando como legado, ¿no?, a las otras generaciones. Eso se puede ver desde la crianza de los hijos, como también a nivel laboral, a nivel de la educación, ¿no?, de ir destinando diferentes acciones hacia construir algún tipo de legado de nuestra propia vida para las otras generaciones, ¿no? Eso era lo que plantea la generatividad. Una idea de poder contribuir, de poder dejar algo más allá
de nuestra propia vida, digamos, para lograr cierta continuidad ante esa infinitud que la adultez no, se supone que en la adultez ya tenemos como asumido de que somos seres finitos. Y en contrapartida, el estancamiento, la idea de rechazar esa idea de crecer, de querer quedarme eternamente adulto o adulto joven, les diría, no poder ver el propio crecimiento, la propia necesidad de ir cambiando a lo largo de nuestra adultez. Y la adultez mayor, Erikson la entiende desde una crisis de integridad yoica versus desesperación, porque para Erikson, si bien después él va a agregar un noveno estadio, en ese octavo estadio él decía que, bueno, lo que se logra es justamente un yo que pueda vivenciar todos los momentos que fue atravesando desde un todo, desde una integridad, como desde una vivencia de que cada uno de esos momentos y cada una de esas resoluciones de las diferentes crisis que va teniendo permitió justamente ser quien es al final de su vida, era él, pero bueno, después se contradice porque esto él está ubicando a la adultez mayor después de los 65 años, y él vivió hasta los 90, y ahí se dio cuenta de que decir que un poco, bueno, ya la adultez mayor, logras la integridad yoica y te sentás a esperar la muerte, era un poco fuerte, porque teniendo en cuenta de que vivió 25 años más. Pero bueno, en este sentido, lo que se sostiene desde la teoría de Erikson es como que, bueno, la adultez mayor nos va a llevar a esa idea de integridad yoica, esa idea de que todos los diferentes momentos de la vida llevaron a ese estado de plenitud y podríamos decir de identidad, que ahí sí ya estaría como bien configurada. Y en contrapartida, la desesperación por la idea de justamente de el poco tiempo, la finitud, la imposibilidad de volver a cambiar ciertas situaciones de la vida. A ver, ahí puede ser que uno hoy por hoy hasta digamos, se pueda criticar a Erikson porque hay cosas que sí pueden que ya no se puedan cumplir y otras que no sé, la verdad que, no sé, pensar que una persona pueda llegar a los 65 años y decir, bueno, uy, qué lástima que no estudió una carrera, y hoy en día sabemos que eso es posible. Tal vez no lo era en la época que Erickson escribió. Tampoco tener hijos hoy en día, quizás para la mujer haya más impedimentos, para el hombre no tanto. Pero bueno, digo, estas cuestiones pueden llegar a reverse hoy en día como algo que no es tan rígido como lo planteaba Erickson, esto de la desesperación, porque a los 65 años ya no hay forma de modificar las vivencias pasadas o de poder retomar proyectos que en otro momento se tuvo. Ahí difiere un poco, creo que hoy en día sí se puede, pero bueno, les transmito lo que dice el texto. Más allá de esta diferenciación, nosotros vamos a ver que, bueno, hay cosas que Jacobi retoma de Erikson para explicar algunos puntos de vista de él, por eso es que los vuelvo a plantear a Erikson y les marco cuáles son las tres crisis que él dice, ¿no? Que se dan. Bien, esto como una breve presentación, para la semana que viene igual lo vamos a retomar. Entonces vuelvo otra vez a la frase que les dije, si uno entiende la identidad como una narrativa, entonces, y entiende que esa narrativa va a tener que ver con lo que uno recuerda, con lo que uno quiere recordar, con lo que uno se queda, con las vivencias que uno, cómo las va acomodando en la historia, cómo, si las va acomodando de forma positiva, forma negativa, si va acomodándolas como lo que posibilitó otros aprendizajes, otras vivencias. Entonces ahí sí se va a entender que la vida no es lo que realmente uno vivió, sino lo que uno va a recordar y cómo uno lo va a recordar para contarlo, cómo uno arma esa narrativa para decir cuál fue mi historia. Y en general uno siempre trata de armar como, el yo arma como un speech bastante coherente de su vida, y es necesario. Y que bueno, obviamente que en el medio las vivencias fueron varias, ¿no? Y se irán integrando de la manera más positiva posible, o debería serlo. No siempre pasa. Bueno, esto como introducción, no es mucho lo de hoy, pero era para más o menos llevarlos al tema de la semana que viene.